Entonces yo de verdad les recomiendo que después de las barbaridades que les digan, vayan a la lectura y corrijan ahí cualquier deficiencia, 1 hora y media de lectura, un texto bien interesante. Por un detalle adicional, además, cuando uno lee la lectura de Garrido Falla, se da rápidamente cuenta que el legislador nacional, cuando ha legislado esto, ha estado mirando el texto de Garrido Falla. Uno mira el texto y el texto es en realidad la fuente inspiradora de la norma. Entonces, miren la propuesta, es una propuesta interesante, es una propuesta atractiva, es una propuesta provocadora. Si nosotros nos vamos a leer el texto de Garrido Falla, revisar la ley después se convierte en algo muy sencillo, muy operativo, porque ahí está la doctrina, ahí está la discusión y demás. Un segundo tema previo para plantear es que el concepto de acto administrativo no es un concepto inventado en el mundo del derecho administrativo. El derecho administrativo, como ustedes saben, llega tarde a la fiesta. Me refiero con esto a que el derecho administrativo es de los derechos más jóvenes en la historia del mundo del derecho. El derecho administrativo nace con la Revolución Francesa y su desarrollo prácticamente es un desarrollo de finales del siglo XIX, prácticamente siglo XX. Entonces es uno de los derechos más jóvenes. Y como derecho joven, obviamente no inventa cosas, sino que las toma de los derechos consolidados, en este caso del derecho civil, que es el derecho de los derechos, es el derecho sustancial, es el derecho con el que todos aprendemos a estudiar derecho común por excelencia. Y entonces el concepto de acto administrativo es un concepto que tiene su referente en los conceptos, en las descripciones, en el tratamiento propio del concepto de acto jurídico del derecho civil. No es igual, tiene sus diferencias, tiene sus divergencias, tiene sus simplificaciones, pero ese es su referente. Una tercera idea introductoria es que, claro, yo no sé cómo ha sido su experiencia, pero la mía es que el curso de acto jurídico que uno lleva en la universidad cuando está en los primeros ciclos es un curso por el que pasamos, pero que difícilmente interiorizamos porque estamos todavía en el proceso formativo. Cuando uno aprende lo que es acto jurídico, cuando uno empieza a entender el sentido de lo que un acto jurídico significa, en realidad cuando ya está fuera de la universidad, cuando ya está ejerciendo, cuando empieza a encontrarse con los conflictos de derecho y empieza a plantearse, oye, esta manifestación, ¿qué tipo de manifestación es? ¿De dónde salió? ¿Qué alcance tiene? ¿Es válida o no es válida? ¿La puedo anular o no la puedo anular? Y si se anula, ¿qué efectos tiene o qué no tiene? En realidad todos terminamos aprendiendo el concepto de acto jurídico mucho tiempo después de que lo vemos en la universidad. Y entonces creo que este es un momento propicio, todos somos ya abogados con algunas horas de vuelo, para darle una mirada a este concepto de acto administrativo teniendo presente el referente jurídico y pudiendo meterle a esta revisión los conceptos y los conocimientos que la propia experiencia y la vida profesional nos da. Entonces, ese es nuestro programa, eso es lo que vamos a hacer, allá vamos y en esa línea nos vamos a mover. Y entonces, lo primero que vamos a tratar de identificar es que el concepto de acto administrativo no es el único que corresponde a las actividades de la administración pública. La administración pública realiza un conjunto de actividades muy diversas. A este conjunto de actividades muy diversas se le ha llamado actuación administrativa. Miren la terminología, ¿no? No es acto administrativo, es actuación administrativa. ¿Y qué cosa se presenta bajo ese rótulo? Se presenta bajo ese rótulo a toda actividad que tiene por objeto la gestión y servicio de los cometidos estatales concretos y prácticos destinados al bien común. Dicho en sencillo, toda actividad de la administración es una
Pensemos un segundo, ¿qué forma de actuación de la administración tenemos? Rápidamente, un policía poniéndonos una papeleta de cárcel en la administración sancional. Un fiscalizador personal cobrando un impuesto es la administración sancional. Un fiscalizador municipal revisando las condiciones sanitarias de un chico de el municipio decidiendo contratar una obra pública, aunque está en discusión si las han contratado o no, y de eso va a depender si votamos por el sí o por el no. En fin, pero el municipio contratando una obra pública es una actuación administrativa también. Las decisiones que toman los órganos administrativos, por ejemplo, para regular condiciones de pesca, para entregar concesiones de obra, concesiones viales, para formular planes de desarrollo, programas de asistencia social, para garantizar el sostenimiento del funcionamiento de hospitales públicos, escuelas públicas y demás, son actuaciones administrativas. Entonces, bajo este rótulo, el rótulo de actuación administrativa, lo que vamos a tener es un conjunto enorme de actividades directas o de dirección por las cuales se realizan los cometidos estatales concretos y prácticos destinados al bien común. Cuando hablamos de cometidos, esta palabra cometido es una palabra española antigua, en realidad el concepto de cometido es un concepto de finalidad. Es un sinónimo de cometido es finalidad, al servicio de las finalidades estatales concretas. Y todas las finalidades estatales concretas solo tienen un fin, que es la satisfacción del bien común. Entonces, todo lo que hace la administración pública para satisfacer el bien común es lo que podemos llamar actuación administrativa. Este concepto de bien común es un concepto que hay que mirar con cuidado. Yo siempre le digo a los chicos de pregrado que el derecho administrativo es uno de los derechos más socialistas que hay. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el derecho administrativo nos recuerda que estamos inmersos en una sociedad y que esa sociedad tiene una forma de organización y que esa forma de organización se expresa muchas veces en órganos de aparatos estatales que existen para poner en equilibrio el interés privado y el interés público. Aquí hay un claro conflicto entre interés privado y interés público, donde lo que prima es el interés público en la medida en que ese interés público está destinado a satisfacer el bienestar común. Teoría. Entonces me dirán, oiga, pero yo siento que los órganos estatales no siempre se ocupan del bien común, muchas veces acá hay intereses subalternos, corrupción, sí. Pero conceptualmente, la razón de ser de los aparatos estatales, la razón de ser de las administraciones públicas, no es otra que satisfacer el bienestar común. Cuando el Estado extrae de mi bolsillo dinero bajo lógica tributaria o materia tributaria, obviamente que está pensando en el bienestar común, no está pensando en mi bienestar. Pudiera yo estar necesitando ese dinero para lo que fuera, inclusive para temas apremiantes como pudiera ser la salud o la educación de familia. Al Estado no le preocupa ese asunto. El Estado dice que el bienestar común está por encima. Muy bien, y toda esa actividad se manifiesta a través de lo que se llama las formas jurídico-administrativas. ¿Y por qué las vamos a tratar? Porque la ley nacional se ocupa de ellas. Cuando hablamos de las formas jurídico-administrativas, nuestra legislación ha adoptado esta terminología y ha hablado del concepto del acto administrativo, del reglamento administrativo, del simple acto de administración, del hecho administrativo y del contrato administrativo. La preocupación, por ejemplo, de todos los participantes en el curso es la que tiene que ver con el contrato administrativo, porque una de las formas de esta manifestación administrativa es la contratación pública, donde la administración aparece contratando. Pero no es eso de lo que nos vamos a ocupar ahora. Nuestra preocupación principal va a ser el acto administrativo, pero para poder entenderlo hay que mirarlo en contexto. Hay que mirar también las otras formas administrativas. Voy a empezar por la segunda. El reglamento administrativo es la manifestación normativa de la administración.
La administración pública norma. La administración pública genera normas jurídicas y genera normas jurídicas en abundancia. Esa generación de normas jurídicas en abundancia es a través de los reglamentos administrativos. La administración incluso es un poco atrevida digo, cuando por habilitaciones constitucionales que cada vez se usan más mal, pero que se usan, termina generando también no solo reglamentos, sino leyes propiamente dichas, por ejemplo en los casos en que genera decretos legislativos o decretos de urgencia. Para no mencionar los casos límite donde los gobiernos de facto, por ejemplo, colocan los denominados decretos ley. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del reglamento administrativo, la forma normal, que es la forma ordinaria a través de la cual la administración reglamenta las leyes, complementa las leyes de la República. Y obviamente esa actividad es una actividad con una característica peculiar. La administración evalúa un marco legal y lo complementa desde el punto de vista normativo. Al complementarlo, muchas veces lo que tiene en mente es cómo la administración va a participar del cumplimiento de la ley. Porque cuidado, aquí hay un concepto que hay que exorcizar. La ley se cumple siempre. En principio la ley no necesita de reglamento para ser cumplida, salvo que la propia ley pida, yo no voy a entrar en vigencia si no me reglamentan, o inclusive la ley diga, a mí me tienen que reglamentar en un plazo dado. Pero si eso no se produce o si eso no ocurre, eso de ninguna manera importa la inaplicación de la ley. La ley tiene que cumplirse. Obviamente ustedes no me acuerdan, pero si no hay reglamento debe ser bien difícil hacer cumplir la ley. Sí. ¿Va a generar muchas inseguridades? Sí. ¿Puede ser más bien un factor de mucho conflicto? Sí. Pero eso no quiere decir en ningún caso que no se cumpla. Entonces, desde esa perspectiva, cuando hablamos del reglamento administrativo, hay un buen grupo de la doctrina que dice que el reglamento en realidad es la manera como la administración entiende y define el rol que ella va a desempeñar en el cumplimiento de la ley. Y obviamente, al hacerlo, de manera indirecta, termina afectando la esfera jurídica de los ciudadanos. Es una manera de ver el proceso normativo. Alguien podría decir, no, el proceso normativo es un proceso normativo directo, la administración regula supuestos de hecho. Pero me gusta más, y es mayoritaria la posición, que entiende más bien que la administración lo que regula es su manera de relacionarse con la ley, su manera de hacer cumplir la ley. Ejemplo, la ley dice, hay que pagar impuesto a la renta una vez al año. Muy bien, el reglamento sale y dice, el límite para pagar es marzo. En realidad, ¿qué cosa es lo que está diciendo ese reglamento? Ese reglamento está diciendo que la administración nos va a cobrar hasta marzo. Pero al decir eso, en estricto lo que nos está es poniendo un plazo de cumplimiento de la obligación. Este es un mundo maravilloso y sobre esto no se ha escrito, no se ha estudiado, hay un gran vacío en el Perú sobre lo que significa el reglamento administrativo. Pero es una forma muy interesante que tiene la administración de intervenir. Luego está lo que se llama el simple acto de la administración, o también se le llama acto de administración. Y aquí mucha confusión, ¿no? Porque acto administrativo, acto de administración. Es la pregunta por excelencia de todos los concursos para la magistratura, la van a encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre acto administrativo y acto de administración? Este acto de administración también se llama simple acto de administración. Y vean que es diferente al concepto de acto administrativo. ¿Cuál es la diferencia? El acto de administración es un acto instrumental por medio del cual la administración organiza sus procesos internos para prestar los servicios y las actividades que tienen encomendadas. En otras palabras, es una actuación de gerencia administrativa de cómo la administración decide organizarse para prestar los servicios. Y entonces, dentro de esto, o dentro de esta forma jurídica, cabe una serie de situaciones. Por ejemplo,
y perdonen que vuelva con el mismo tema, pero imagino que igual que todos ustedes estoy con la nónica de que hay que pagar impuestos en la ahorita, ¿no? Deben haber escuchado, como he escuchado yo en la radio, que los centros de atención SUNAT van a ampliar su horario de atención. Antes atendían todos los días hasta las 5 de la tarde, hoy la van a atender hasta las 6:30 de la tarde. Y los sábados que atendían hasta el mediodía, van a atender hasta la 1. ¿Por qué? Por campaña. Muy bien, ¿cómo se decide eso? Eso se decide con un simple acto de administración. El gerente de SUNAT dice, vamos a ampliar el horario. Y lo comunica a su personal, les pasa un memo, les pasa un oficio, les pasa un comunicado, los reúne a todos y les dice, vamos a atender a esta tarde. Y se difunde. Eso es una actuación administrativa de este carácter. Gerencia administrativa. Cuando la municipalidad tiene que salir a hacer un operativo de fiscalización, por ejemplo, de locales, de ver si están funcionando más tarde, más temprano, si están cumpliendo normas sanitarias y demás, tiene que preparar sus equipos, tiene que llamar a sus cerebros, tiene que llamar a sus fiscalizadores, tiene que tener las camionetas, tiene que tener gasolina, tiene que tener medios de comunicación. Todo ese proceso de organización interna se desarrolla mediante simples actos de la administración. Y ahí pueden haber, obviamente, condiciones de tipo normativo, ¿sí? Interno. Pueden haber condiciones que afecten esferas laborales de personas involucradas en el proceso mismo de la administración, sí, internos. Toda la gestión interna, entonces, es una gestión que corresponde a manifestaciones administrativas que entran dentro de esta categoría, la de los actos de administración. Luego está el hecho administrativo. Este concepto del hecho administrativo es un concepto particular. Es un concepto que se parece mucho al concepto del hecho jurídico. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso concepto del hecho jurídico? ¿Qué cosa es el hecho jurídico? Es un fenómeno, es una manifestación fenomenológica. Aquí pasó algo, se alteró la realidad. Yo me acuerdo mucho de los ejemplos que ponían los profesores en la universidad. El cigarro me lo fumé en las épocas, ¿no? Los 90, 92, la gente fumaba. El cigarro me lo fumé, se consumió, se acabó, se extinguió. Eso es un hecho jurídico. La persona se murió. Eso es un hecho jurídico. El hecho jurídico es una manifestación fenomenológica que tiene consecuencias jurídicas. Eso es lo que sabemos del mundo del derecho civil. ¿Qué ocurre con este concepto del mundo administrativo? Se perfila un poquito. Bueno, va a decir que el hecho administrativo es una manifestación de tipo material, fáctica, de plena voluntariedad de la administración que transforma una realidad. Me explico. Dentro de este concepto también son posibles los procesos técnicos de verificación y de constatación. En otras palabras, aquí en el hecho administrativo lo que vamos a encontrar son todas esas actuaciones fácticas que la administración realiza en el ejercicio cotidiano de su actividad. El fin de semana estaba viendo, por ejemplo, estos programas de Discovery tan interesantes y había un programa de tsunamis. No sé si lo han visto alguna vez. Pero justo presentaron un tema que yo siempre me he planteado desde la perspectiva académica. El ejemplo es el siguiente. Yo estoy en mi casa, derecho de propiedad, ¿de acuerdo? Y de repente alguien dice, señor, viene un tsunami, salga de su casa. Pasa la autoridad y dice, salga. Me notifica, me hace un acto administrativo, me avisa, me da plazo. No, simplemente pasa gritando y dice, salga. Muy bien, yo no quiero salir. ¿Qué puede hacer la autoridad? ¿Qué puede hacer la autoridad? Puede sacarme. Aquí no hay derecho de propiedad, no hay nada. Hay una situación de emergencia que legitima una intervención de este tipo. ¿Ante qué manifestación estamos? ¿Frente a un acto administrativo, un reglamento, un simple acto de administración, un contrato? No, estamos frente a un hecho administrativo. Tuvimos que sacarlo, tuvimos que meterlo en su casa y sacarlo porque no quería salir en una situación de emergencia. Pura materialidad. Actuación absolutamente fáctica, conductual. Y de estas hay varias. Por ejemplo,
cuando la grúa se lleva mi carro mal estacionado. ¿Qué diferencia hay que se lleve mi carro un ladrón a que se lo lleve la grúa? En realidad ninguna, porque las dos son intervenciones violentas. Hay violencia contra el bien. En un caso la violencia está justificada y amparada por el ordenamiento jurídico y forma parte de la actividad de una administración. Entonces es un hecho administrativo. Si no fuera así, sería un hecho de delincuencia. ¿Esos hechos administrativos pueden o no derivarse también en otro administrativo? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, puede haber una relación entre un hecho y un acto. Puede haber una relación entre un simple acto y un acto. Por ejemplo, cuando la policía incauta droga, ¿no? La incauta y después la incinera, al menos eso dicen. No, la incinera. La incineración es fruto de una decisión que puede ser un acto administrativo. Entonces, el hecho puede ser una consecuencia del acto. El problema, además, digo mejor, lo normal es que el hecho sea una consecuencia de un acto. El problema es cuando el hecho no es consecuencia de un acto y cuando el hecho se vuelve simplemente voluntariedad pura. Ahí podemos estar frente a los actos más arbitrarios de la administración, los actos más lesivos de la administración. Llegas a tu casa y te encuentras un bulldozer, un caterpillar tumbando. Oye, pero a mí nadie me dijo nada, no hubo procedimiento, no hubo nada, no, simplemente ha venido la autoridad y está con un caterpillar tumbando tu casa. Frente a eso no cabe nada más que los recursos de resarcimiento, porque ya tumbada va a estar. Esos actos suelen ser los más arbitrarios, esos suelen ser los que más perjuicios pueden causar. Y finalmente está el tema del contrato administrativo. Aquí no sé cuál es la perspectiva que hayan tenido en el curso, porque también los privatistas vienen con sus lecturas y no hablan solo del contrato administrativo, sino hablan del contrato de la administración. En realidad yo sostengo que en nuestro sistema estamos en un régimen de contratación pública y que por lo tanto el contrato que la administración celebra con contenido patrimonial es un contrato administrativo que responde a unos fines de interés público y que precisamente por eso tiene una condición de exorbitancia especial. En el contrato civil, otra vez voy a hablar en teoría, en el contrato civil se supone que las partes negocian en igualdad de condiciones y que encuentran un equilibrio a sus intereses divergentes que se convierten a través del contrato en interés patrimonial común que logra satisfacción para ambos. Los dos ganan, los dos pierden. Ese es el contrato privado. Ojo, cuando hablo de este contrato no estoy hablando del contrato de adhesión. Lamentablemente en las sociedades modernas el 99% son contratos de adhesión. Pero el contrato privado clásico es este, donde hay igualdad de las partes en negociación. Bueno, ¿qué pasa en el contrato público? Y esto es algo que decía Manuel de la Puente hace muchos años. En el contrato público, la exorbitancia de una parte sobre la otra es parte de la condición del contrato. ¿Y quién es el exorbitante? O sea, ¿quién es el que tiene el poder de la contratación pública? El Estado. Porque el Estado es el que redacta el contrato, el Estado es el que permite negociar el contrato, el Estado es el que impone el arbitraje obligatorio, el Estado, miren qué curioso, ¿no? Tendría que pagarme porque yo le estoy vendiendo algo y sin embargo me pide que le dé garantía, ¿no? Entonces, con lo cual, no solo entrego el bien, sino que prácticamente pago por ese bien transitoriamente hasta que me devuelva la garantía y me pago. Y los mecanismos de apremio que el Estado tiene son muy dramáticos. Entonces, Manuel de la Puente decía, oiga, el contrato administrativo es un contrato que sale del esquema ordinario de contratación. Por eso no se puede hablar de contrato de la administración, sino de contrato administrativo. Entonces, estas formas administrativas tienen a su estrella. ¿Cuál es la estrella? La estrella es el acto administrativo. ¿Por qué la estrella es el acto administrativo? Porque como vamos a ver, el acto administrativo tiene una particularidad. El acto administrativo es la forma en que la administración
va a afectar la esfera jurídica de un particular. En otras palabras, el acto administrativo es la manera como la administración se va a relacionar con un ciudadano, afectándolo, modificándole esa esfera. Después del acto administrativo, la esfera del ciudadano ya no es la misma. Miren que es diferente con todas las demás, porque en el reglamento administrativo es una acción normativa, en el simple acto de la administración es una acción interna, en el hecho administrativo es un efecto material, es un efecto fenomenológico. Hay una consecuencia jurídica, pero esa consecuencia jurídica es indirecta. Y en el contrato administrativo en realidad hablamos de un encuentro de voluntades para generar condiciones de tipo patrimonial. De alguna manera en el contrato administrativo el particular se sube al negocio, el particular es parte del negocio. Todo eso es muy diferente en el concepto del acto administrativo. En el acto administrativo, la administración va a modificar la esfera de derechos y obligaciones de un sujeto, alterando sus derechos, modificando sus obligaciones, afectando sus intereses. Y entonces, esa relación entre la administración y el ciudadano es una relación de derecho en la que la administración va a tener que exteriorizar voluntad y en el que el marco de referencia a través del cual la administración se va a mover siempre es la ley como su gran parámetro de actividad. Aquí avanzo con este concepto. A mí me ha ayudado mucho el concepto de potencia y acto, que es un concepto que estudiamos todos en pregrado cuando veíamos los temas de filosofía. ¿Recuerdan cuál es la idea que hay detrás? La verdad, el valor verdad, es potencia. Pero esa verdad se puede poner en acto cuando yo, Juan Francisco Rojas, digo hoy día jueves. ¿Me explico? La verdad está ahí, es potencia, está para abarcar mi verdad, pero también la tuya. Y hay distintas manifestaciones de esa verdad que se van a poner en acto. Si me han seguido con el ejemplo, lo mismo pasa con la ley y el acto jurídico. Nuestro sistema jurídico es maravilloso. Ahora que estamos todos medio religiosos porque estamos viendo el nombramiento del Papa, el esquema es más o menos el mismo. La ley está ahí y es potencia y permite muchos actos. ¿Qué cosa dice la ley? La ley dice el contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para modificar, extinguir, etcétera, una relación jurídica tipo patrimonial. Muy bien, eso es potencia. Pero mi contrato contigo para comprar o vender esta casa, eso es acto. ¿Cuántos actos caben en la potencia? Todos. Asterisco, todos los que sean compatibles. Y ahí viene el tema del valor jurídico de la actuación. Porque yo puedo generar actos que no sean compatibles con la ley y entonces esos actos tendrán un valor jurídico negativo. El acto administrativo es eso. La ley le marca las pautas a la administración de cómo debe intervenir en la sociedad. La administración es una gran servidora del interés público, como veíamos hace un rato. ¿Qué cosa puede hacer la administración? Lo que la ley le faculta. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama principio de legalidad, que es el principio matriz, es el gran principio, yo les diría, es todo el principio del derecho administrativo. Entonces, la administración puede hacer lo que la ley le manda. Muy bien, pero lo que la ley le manda tiene que concretarse. Lo que la ley le manda tiene que materializarse. ¿Dónde se materializa? En el acto administrativo. Ejemplo, la ley le dice a la administración municipal X,
en este distrito solo se pueden construir viviendas de 3 pisos. Eso lo ha dicho la ley para todos, la ley general y abstracta, potencia. Yo, Juan Francisco Rojas, toco la puerta de la administración y le digo a la administración, yo quiero en este inmueble ubicado en este distrito construir 5 pisos. ¿Qué debiera decirme la administración? La administración debiera tomar la ley y decir, sobre la base de lo que la ley me manda, para tu pedido concreto voy a expedir un acto que te va a decir a ti que no es posible construir 5 pisos. Y ojo, no te lo digo porque me da la gana, no te lo digo porque se me ocurre, no te lo digo porque hoy día estaba de mal humor, te lo digo porque la única posibilidad que tengo como administración de generar cambios en la esfera jurídica de particulares como tú es en la medida en que convierta en acto lo que la potencia de la ley ha establecido. Ese es el proceso del acto administrativo y por eso la importancia que el acto administrativo tiene. Aquí, por ejemplo, yo sé que varios de ustedes están pensando en algunos temas terminológicos. Ustedes estarán recordando, por ejemplo, esta discusión que tenemos a nivel de doctrina civil, que dice que nuestro código en realidad equivoca la terminología al hablar de acto y que más bien debiera hablar de negocio. Porque en realidad en nuestro código la ley está puesta y la capacidad de crear formas jurídicas, realizaciones jurídicas, que son negocios jurídicos en general. En otras palabras, participamos de la creación legal a través de la generación de lo que el código llama actos administrativos, pero que los teóricos dicen debieran denominar negocios jurídicos. Muy bien. Eso está muy bien en el mundo del derecho civil, porque en el derecho civil esta relación entre potencia y acto es una relación mucho más libre. Hay mucho espacio para la creatividad. En el mundo administrativo no. Si viene este señor a preguntarme si puede construir 5 pisos y yo tengo la norma que me dice que solo se pueden construir 3, las opciones no son muchas. Por eso se sostiene que en el mundo administrativo la denominación de acto administrativo sí es una denominación propia. ¿Por qué una denominación propia? Porque la administración no tiene mucho juego de creatividad. Es más, la administración no tiene creatividad. Lo que la administración tiene son márgenes legales donde necesariamente actuar. Si se dan cuenta, hemos hecho bastante recorrido por algunos temas vinculados al derecho civil en esta presentación muy simple de las distintas formas jurídico-administrativas. Una notita pequeña. Hay mucha gente que ha pensado por mucho tiempo que, por ejemplo, a cada forma jurídica administrativa le corresponde un instrumento legal. Por ejemplo, un acto administrativo no puede estar en un oficio. El acto administrativo está en una resolución, ¿no? Un reglamento tiene que estar en un decreto supremo, no puede estar en una resolución del presidente del directorio o alguna condición similar en el caso de los simples actos de la administración. Ya está claro, hay claridad respecto de esto, que el instrumento legal utilizado no determina la naturaleza del acto. El instrumento puede ser cualquiera. Lo que el jurista tiene que mirar, el abogado tiene que mirar siempre es más bien cuál es el contenido de la forma jurídica ahí establecida. ¿Qué cosa va a decir la ley sobre el concepto de acto administrativo? O sea, ya entremos a puridad a qué nos dice la ley. En realidad, pues, la ley, esto está un poco maquillado,
La ley nos va a decir que el acto administrativo es la declaración de la administración que produce efectos jurídicos directos y concretos sobre los intereses y obligaciones de un administrado determinado. Aquí hay un complemento, esta versión legal está complementada, porque lo que se entiende respecto al concepto de acto administrativo es que estamos frente a una declaración unilateral. Es la administración la que declara qué cosa, su voluntad, la administración, con un propósito muy claro, el propósito de producir efectos jurídicos directos y concretos sobre los intereses, obligaciones, expectativas o derechos de un administrado determinado. ¿Qué es lo nuevo en este concepto que estamos mirando respecto a lo que hemos venido conversando? En realidad, lo nuevo es que hay una precisión de términos en el sentido de que el acto administrativo es unilateral. Quien exterioriza la voluntad de la administración es la administración. Quien hace tangible, quien convierte en acto la potencia de la ley es la administración. Oiga, pero muchas veces esa intervención de la administración es a requerimiento en particular. Es el particular el que excita el pronunciamiento de la administración. Sí, pero el pronunciamiento es de la administración. Con los chicos que recién están en la universidad, este ejemplo es muy gracioso. Todo muchacho lo primero que quiere cuando cumple 18 años es su brevete, ¿no? Su licencia de conducir. No importa que no tenga carro, nos ha pasado a todos. Lo importante es tener la licencia de conducir. Oye, no es que la administración te busca, ¿no? Te dice, ¿quieres tu licencia? Acá está. No. Tú tienes que ir a tramitar. Pero eso no convierte al pronunciamiento de la administración en un pronunciamiento bilateral. Siempre es la administración la que exterioriza la voluntad. A requerimiento tuyo, efectivamente, puede ser. Ahora, no siempre es así. Hay otros actos que son básicamente unilaterales. Normalmente los actos de fiscalización. Es muy poco común que alguien diga, fiscalízame, ¿no? No suele pasar, pero la administración sí suele fiscalizar. Entonces, la manifestación es una manifestación unilateral. Es una declaración, es una exteriorización, es una manifestación. O sea, todas las formas de exteriorizar la voluntad caben en este concepto, son posibles en este concepto, en la medida en que obviamente se puede tener noticia de esa puesta en el mundo jurídico de la voluntad administrativa. Y lo que veíamos hace un rato, que es el signo distintivo, esa manifestación va a producir efectos directos, concretos, sobre los intereses, sobre las obligaciones, sobre las expectativas o los derechos de un administrado determinado. Ese administrado no va a ser el mismo después de la expedición del acto administrativo que lo atañe. De repente gana un derecho. Por ejemplo, yo era dueño de carro, papi me regaló carro cuando ingresé a la universidad. No es mi historia, obviamente, estoy caricaturizando. Y claro, miren ustedes qué lindo, es mi carro. Tengo un derecho de propiedad irrestricto, inscrito en el registro público. Vean ustedes, mi tarjeta de propiedad es mía, pero no lo puedo conducir si no tengo licencia. Nadie puede decir, pero yo soy el dueño, así que yo lo puedo manejar. No, serás muy bueno, pero no lo puedes manejar. Si te doy una licencia de conducir, mira cómo ha crecido tu esfera de derechos. Antes eras propietario y no podías conducir, ahora eres propietario y puedes conducir. Oiga, es mi casa, quiero hacer 5 pisos. Es mi casa, lo siento. Así sea tu casa, así sea tu propiedad, si yo no te autorizo a construir 5, si no solo 3, son los que puedes construir. Tu derecho de propiedad no puede ser ejercido en toda la plenitud que quisieras. Ciertamente que ha habido ahí una restricción de tu derecho. El acto administrativo puede sumar o puede restar. Lo que nunca va a ocurrir es que el acto administrativo se quede neutro respecto a la esfera de derechos y obligaciones del particular determinado. Sí. ¿Por qué cosas que la propiedad tendría que primar sobre la disposición o la construcción? No, yo entiendo, o sea, si yo soy propietario del bien,
uno pensaría, precisamente, esa es la restricción. No es una propiedad absoluta, es una propiedad encajada dentro del esquema legal. Claro, a ver, de repente lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Yo estoy exacerbando algunos aspectos para hacer notar lo que a veces no se nota. Tú dices con acierto, nadie debería pensarse propietario irrestricto. Todos sabemos que tenemos una propiedad que está sujeta a una serie de restricciones administrativas. Y yo saludo ese pensamiento, pero la realidad no es tan así. La mayoría de gente piensa que puede hacer lo que le da la gana en el momento en que es propietario. Por eso es que tenemos tantos problemas de estos tipos. Muy bien, ese es entonces el concepto del acto administrativo. Vamos a ver ahora los elementos del acto administrativo que la propia ley contempla. O sea, la ley, así como el Código Civil, que también nos dice que para que el acto jurídico sea válido, presenta una serie de elementos, la ley administrativa hace lo propio. Y cual docencia básica nos va a decir cuáles son los elementos de validez de un acto administrativo. Esto es muy importante porque de una u otra manera nos va marcando el parámetro de cómo ese acto administrativo va a tener un espacio en el mundo jurídico. O sea, cómo ese acto administrativo va a poder desarrollar un comportamiento dentro del mundo jurídico con efectividad jurídica. Dicho de otra forma, cómo el acto se va a corresponder a la potencia que le da soporte. Y eso va a ocurrir cuando ese acto administrativo respete en su conformación las exigencias para cada uno de los elementos esenciales de validez que la ley calcula. Obviamente, la ley empieza señalando que el primero de esos elementos es el elemento competencia, después habla del elemento objeto contenido, la voluntad, la finalidad pública, la motivación y el procedimiento regular. Son en realidad elementos muy sencillos, muy básicos, pero que generan una serie de situaciones y de temas de los que vamos a conversar rápidamente. Primero, el elemento competencia. ¿Qué cosa es la competencia? Hay miles de definiciones de competencia en el mundo jurídico, tratando de explicar qué cosa es la competencia. Aquí tiene una, dice la competencia es el conjunto de esferas de potestades administrativas, perdónenme que no me tengo que acostumbrar a esto, que otorga a un órgano o organismo de la administración pública sobre una determinada materia, sobre un territorio, un grado, un tiempo o una cuantía. Otra manera de decirlo es que es la cuota de poder que se asigna a una autoridad administrativa. En estricto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencia? El Estado, en general, tiene poder estatal. El Estado es el monopolista del poder. Pero el Estado, a su vez, está organizado. Hay organización estatal. Entonces, la competencia no es otra cosa que la porción de poder que le corresponde a cada órgano o organismo de la organización estatal para hacer determinadas cosas. ¿El policía le puede fiscalizar el pago de los impuestos? No, porque la fiscalización del pago de los impuestos está asignada a la administración tributaria. ¿Qué cosa había ahí? Un reparto de poder, porque el Estado sí le puede fiscalizar el pago de los impuestos. Y hoy día el pago de los impuestos está asignado a la administración tributaria. Mañana podría estar asignado a la policía. En el Perú, cualquier cosa podría pasar. Entonces, ¿a quién le dan la atribución de poder? Es una cosa que decide la norma legal. La competencia no es otra cosa que esa porción de poder asignada. Ahora, las competencias se asignan siempre bajo estos conceptos. La materia es un concepto delimitador clave. Tributos, lo que es ¿no? Tributos municipales, la administración municipal, y así. Territorio, el lugar donde se desarrollan las actividades. El grado, si hay algún nivel jerárquico de intervención que corresponda. El tiempo, el momento en que estas cosas ocurren, o la cuantía. En realidad, siempre se decía en el derecho administrativo clásico
que esta delimitación por grado o por cuantía en el mundo administrativo era poco frecuente. Pero hoy día que la administración pública se está metiendo en cosas que en principio no eran suyas y está desarrollando labores que se parecen mucho a las labores del tipo jurisdiccional, cada vez más encontramos este tipo de definición de competencias. Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos de la porción de poder que corresponde a cada órgano para desarrollar una potestad administrativa. Y cuando yo estoy frente a un acto administrativo, lo primero que debo preguntarme siempre es ¿quién ha expedido el acto? ¿Quién es el que me está generando una pretensión de afectación de mi esfera de derechos y obligaciones? Ese que me está generando esa afectación o esa intervención o esa modificación, ¿quién es? ¿Dónde está ubicado en la estructura del aparato estatal? ¿Qué atribuciones tiene? Esa es la primera pregunta que debe hacer todo abogado que actúa en el ámbito administrativo. Y muchas veces, por no hacerse esa pregunta, se pierde mucho tiempo. Porque se empieza a discutir realmente la decisión, se empieza a identificar las vías de reclamación o los escenarios de impugnación, cuando en realidad el primer elemento a definir es si quien está generando el acto es o no el competente. Ahora, con la competencia hay que tener mucho cuidado porque la competencia es una atribución de poder. Y aquí hay mucho error, lamentablemente, en las administraciones públicas. Las administraciones públicas dicen, denme poder, porque se me ve bien con el poder, porque me ve bien cuando tengo poder. Pero no tengo cuidado. Cuando una administración pública recibe poder, ¿para qué es? Es para ejercerlo. El poder que la administración pública recibe es en realidad un poder de ver. Cuando yo recibo una competencia es para que esa competencia sea ejercida. No tengo un detalle, y los invito a que la relación siempre que se encuentren frente a un texto legal. En los textos legales de derecho público que vamos a encontrar cotidianamente, muchas veces se dice la entidad X está facultada para cualquier cosa. Y muchas veces los funcionarios públicos de esa entidad leen esa palabra, está facultada, y dicen, si está facultada quiere decir que puedo hacer o no puedo hacer. Mentira. En el mundo público, facultada significa estás investido de poder. Te he atribuido una capacidad, te he dado un poder de actividad. ¿Y qué cosa se tiene que hacer con el poder? Ejercerlo. Entonces no es que, lo puedes hacer si te da la gana, no. Tienes que hacerlo. En muy pocos casos, en poquísimos casos, y solo cuando el texto es un texto discrecional, de espacio discrecional o de disyunción, facultad en el ámbito público significa puedes o no puedes. Normalmente en el ámbito público, facultad significa tienes que hacerlo. Esta competencia es improrrogable, es indelegable, es irrenunciable. Es una competencia que tiene que ejercer quien está llamado a ejercer. No hay forma de no hacerlo, salvo algunas figuras que no vamos a estudiar hoy, pero que están contempladas ahí, como pueden ser, por ejemplo, la delegación de competencia que cabe en algunos supuestos. Hay formas de cooperación que pueden servir para el desarrollo de algún tipo de actividades. Están los encargos de gestión que también pueden darse y que tienen todo un régimen legal y que están pensados para aquellos casos en los que, por ejemplo, las entidades públicas podrían prestarse algún tipo de cooperación. Esto, por ejemplo, pasaba mucho en la regulación de servicios públicos, o CIPEL, o CINERMIN, que son organismos de regulación a nivel nacional, por ejemplo, no han tenido todavía, no tienen todavía locales a nivel nacional. Entonces, yo puedo reclamar, si quiero reclamar un tema de servicio público, y vivo en Chupaca, en la sierra de Junín, ¿dónde reclamo? Tengo que ir a Lima. Entonces, una forma que tiene el aparato estatal para llegar
a más personas, puede ser, por ejemplo, delegarle gestión a un municipio, a una prefectura, a una dependencia policial para recibir comunicaciones, para darle trámite a algunas comunicaciones, y esas formas pueden tener algún escenario de ese tipo. Pero en principio la competencia es propia. No se olviden, la competencia se asigna a los organismos, pero son los órganos los que lo ejercen. ¿No? La personalidad jurídica es de los organismos. Yo digo, el Ministerio del Interior es competente para. Esa competencia probablemente la va a ejercer una dirección, un órgano concreto de ese ministerio. Y obviamente cualquier tipo de responsabilidad por la competencia ejercida va a corresponder no al órgano, sino al organismo que es el que tiene la titularidad. En materia de competencia del mundo administrativo existen todas estas figuras, que son figuras tomadas del derecho procesal civil. Puede haber declinación de competencia, inhibición, recusación, suplencia, conflictos negativos, positivos, avocaciones, sustituciones. O sea, el mundo de la competencia es un mundo que tiene una serie de figuras que hay que mirar con cuidado. Por eso, vuelvo sobre lo mismo. Cuando recibe un acto administrativo, la primera pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que toca mi puerta por un acto administrativo? ¿De qué? ¿Eres el competente o estás en un supuesto de delegación? ¿Estás en un supuesto de conflicto positivo, conflicto negativo, etcétera? Son cosas que yo voy a ir mirando en esa característica. Entonces, el primer elemento de validez en un acto administrativo que todo abogado está obligado a mirar es si efectivamente ese acto administrativo ha sido expedido por quien tenía el poder para ello, por quien era el sujeto agente competente para ello, expresión o representación del órgano administrativo competente para ello. Segundo tema, este es el más bonito, a la vez el más difícil también, el elemento objeto. ¿Por qué es el más bonito? ¿Por qué es el más difícil? Porque el tema del objeto está vinculado al concepto del derecho civil de la causa del acto jurídico. Y como ustedes saben, voy a simplificar al máximo, los civilistas han discutido y siguen discutiendo hace muchos años si la causa es causa finalidad o es causa origen, causa eficiencia, causa condición. Esa discusión es una discusión enorme que todavía se tiene y que muchas veces puede ser muy interesante, pero resulta ser un poco práctica y menos práctica aún en el mundo del derecho administrativo. En el mundo del derecho administrativo, ¿qué se ha tratado de hacer para simplificar? Se ha tratado de decir que el objeto es finalmente la materia o contenido sobre lo que el acto administrativo se manifiesta, sobre lo que el acto administrativo expresa voluntad, el contenido de la declaración, lo que el acto administrativo persigue, la modificación jurídica que el acto administrativo busca producir en la esfera jurídica de este ciudadano o sujeto determinado. Cuando recibe una resolución de determinación que me dice Juan Francisco Rojas, para los 1.000, 2.000 o lo que fuera, que debes de tu declaración de impuesto a la renta del año 2011, una fecha, mal formulada, etc., estoy frente a un acto administrativo. Ese acto administrativo persigue una actuación de mi parte. ¿Qué me pide? Me pide que pague, me pide que entregue dinero. Eso es el objeto de ese acto administrativo. Exigir que el contribuyente retire de su patrimonio una cantidad de dinero y la entregue al aparato estatal por un sustento legal. Ese objeto tiene una materia de tipo tributario, hay una valoración de tipo tributaria que termina en una exigencia concreta de pagar tus impuestos, entrega dinero al Estado. De la misma manera, si la administración tributaria, la administración municipal,
me otorga una licencia de construcción y me dice que puedo construir bajo determinadas características en mi propiedad, estoy frente a un acto administrativo. ¿Cuál es el objeto que ese acto administrativo ha introducido en el mundo del derecho? El objeto que ese acto administrativo ha introducido en el mundo del derecho es la edificación de una obra material y tangible. ¿En qué ámbito o en qué mundo material nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en el mundo del derecho urbanístico. ¿Y cuál es el contenido de esa manifestación? ¿Qué cosa es lo que ha declarado la administración? La administración ha declarado que en efecto puedo construir el bien con las características que había solicitado. El objeto entonces es esta materia o este contenido sobre el que el acto administrativo se pronuncia, sobre el que el acto administrativo exterioriza su voluntad. Ahora, hay algunas modalidades interesantes que pueden ser curiosas de actos administrativos. Por ejemplo, cuando yo voy a los registros públicos y pido una información sobre quién es el propietario de la vivienda ubicada aquí en Chinchón 410, San Isidro, y el registro público me expide una copia literal del dominio. ¿Qué es esa copia literal del dominio? ¿Es un reglamento administrativo? No, no tiene carácter normativo. ¿Es un contrato administrativo? No, no es bilateral ni tiene condición patrimonial. ¿Es un simple acto de administración? No, porque no tiene contenido interno. ¿Qué me falta? ¿Es un hecho administrativo? No, porque no es un tema material, es una condición de efectos jurídicos. Pues, ¿qué cosa es? Es un acto administrativo. ¿Cuál es el contenido de ese acto administrativo? ¿Qué hay detrás de ese acto administrativo? Detrás de ese acto administrativo hay una declaración. La administración dice, esa propiedad yo la tengo registrada a nombre de fulano de tal. Y lo digo para todos los que quieran saber. Y mi declaración es una declaración con valor jurídico. El valor jurídico de ser yo el conservador de la información registrada en materia de propiedad. Entonces, es un acto administrativo de certificación. Muy parecido, por ejemplo, a los temas de todos los certificados, antecedentes policiales, penales, etcétera, que tiene el mismo carácter. Ahora, hay otras situaciones en lo que hay detrás son decisiones. Por ejemplo, voy a la administración y le solicito que me otorgue una pensión de jubilación. Le digo, he cumplido con los años de cálculo de aportaciones y de acuerdo a la ley a mí me toca, tú decides que a mí me toca recibir una pensión de jubilación. Y la administración se pronuncia y se lo verificamos que efectivamente tiene que hacer aportaciones, le toca recibir su pensión de jubilación. ¿Ante qué estamos? Ante un acto administrativo. Es un acto administrativo decisorio, porque está aplicando un marco jurídico a una situación concreta y está señalando cuál es la condición del derecho. Entonces, en ese escenario, efectivamente, hay una manifestación que tiene un efecto así. Entonces, puede haber variables en el contenido de la manifestación de voluntad que la administración exterioriza. Y el objeto es en realidad el instrumento de control de la legalidad de la actuación administrativa, porque nunca ese objeto podría ser incompatible con la ley potencia que sirve de referencia a la manifestación acto. Siempre ese acto tendrá que corresponderse con la ley que le sirve de referencia. Ahora, hay unas características que ese objeto debe satisfacer. Debe ser preciso. No es suficiente con que la administración me diga paga. ¿No? Si me llega un acto donde la administración dice paga, y yo voy a preguntar rápidamente para qué, para cuánto, para por qué, para dónde, ¿no? O sea, la administración tiene que ser precisa.
precisa. Ahora, esa precisión requiere que en algunos casos el objeto de lo que persigue pueda ser determinado o determinado, es decir, que pueda construirse. Si yo te digo paga el resultado de multiplicar una multa de 100 por cada uno de los 12 meses que has incumplido con el pago, ya sé cuánto tengo que pagar. Como multiplicar 100 por 12 es 1200 lo que tengo que pagar, o sea, sí es posible determinar. Lo que la administración me pida, o lo que la administración perciba, tiene que ser físicamente posible. Entonces, tiene que haber una condición física realizable, materializable. La administración no podría decirme: voy a pagar a la hora 25 del día 30 de febrero. No, el 30 de febrero no existe, y hora 25 tampoco. Entonces, eso lo que está escribiendo es una cosa absolutamente imposible desde el punto de vista físico. Y esa condición también tiene que estar cuando hablamos de la posibilidad jurídica y de la licitud. Aquí hay una antigua discusión que estoy seguro ustedes han escuchado. Hay quienes dicen que todo lo ilícito es imposible. Hay quienes reducen el tema, dicen, no son dos conceptos. La ilicitud y la imposibilidad jurídica en realidad es el mismo concepto. ¿Cuál es el mismo concepto? Lo ilícito es imposible jurídicamente. Y simplifica el tema y se acaba el asunto. La doctrina más respetada distingue entre los dos conceptos. Dice, una cosa es la ilicitud y otra cosa es la imposibilidad. Pero después de darse esta distinción, tiene serios problemas para explicar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de ilicitud, hablamos de una actuación contraria a la ley. Entonces, si la ley dice blanco y yo hago negro, eso es ilícito. Entonces, ¿cuánto es imposible? Imposible es cuando me planteo un supuesto que la ley no ha contemplado y que el legislador no ha imaginado nunca. En otras palabras, cuando planteo un supuesto que está fuera del mundo de la ley. Suena bonito, ¿verdad? El problema es cuando uno empieza a ponerlo en ejemplos. Típico ejemplo. Si yo otorgo en garantía hipotecaria un bien mueble, ¿eso qué es? ¿Es ilícito o es imposible? Es ilícito. ¿Por qué? Porque la ley dice que solo se dan en garantía bienes inmuebles. Entonces, si alguien genera una garantía hipotecaria sobre un bien mueble, está contraviniendo directamente la ley, es ilícito. Y si yo hipoteco mi alma, ¿eso qué es? Eso es imposible. Porque, miren el concepto, al momento de definir qué cosa va a garantía hipotecaria y qué cosa va a garantía mobiliaria, el legislador ha tenido claro que esto es un tema para bienes. Y entonces ha dicho, hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Uno va para un lado, otro va para otro. Si eso se contraviene, eso es ilegal. Pero el legislador nunca pensó que el alma podría ser objeto de garantía. Entonces, otorgar en garantía el alma es un tema imposible desde el punto de vista jurídico. Y ahí está la diferencia. Estos son ejemplos, obviamente, de academia. Cuando uno empieza a pensarlos, en realidad tiene sentido lo que se dice. Tiene sentido lo que se dice, pero la razón es que la iglesia no tiene sentido. El tipo siguiente no está regulado y el centro de no está autorizado. No hay ningún centro de autorizado. Entonces sería una imposibilidad. Y por supuesto tendría que tener un reglamento. Todo el reglamento es válido. Claro,
eso invalidaría esa exigencia de reglamento. Porque está pidiendo algo imposible. No te puedo pedir algo imposible. Tiene que haber un Si es de un reglamento, tu acción popular. Pero como tú eres el afectado, obviamente lo que tendrías que generar es una situación para que esa imposibilidad se concrete en una vulneración de tu derecho. Por ejemplo, solicitar la absolución de la exigencia y la certificación porque el requisito es imposible. Lo que la administración te va a decir es, no, si tú no traes el tema, no te voy a dar la certificación, con lo que habrá expedido ya un acto administrativo. Contra ese acto administrativo podrás plantear los recursos de manera individual. ¿Dónde se va a resolver eso normalmente? Se va a resolver ante un juez, que es el que finalmente tendría que decirte que ese requisito no se te exija a ti en una situación concreta. Muy bien, entonces el objeto del acto administrativo nos pone en esta posibilidad de evaluar la legalidad de las actuaciones administrativas, y tiene obviamente un carácter tremendamente importante porque es el que nos permite controlar que la administración haya exteriorizado voluntad en los términos en los que la ley le ha establecido el marco de referencia. Cuando hay exteriorización de voluntad, no podemos perder de vista vicios en la exteriorización de la voluntad. La administración como tal es una entelequia, es un ente, es una ontología, pero la administración es ejercida por personas. Entonces, las características de error en la voluntad son características de error en la voluntad de las personas que van a hablar por la administración. ¿Me explico? O sea, yo no voy frente al edificio de la municipalidad y le digo, municipalidad, dame una licencia. Yo voy ante el director de licencia que se llama Juan. Y ese Juan es una persona concreta que está ejerciendo una función pública y que en nombre de esa función pública va a exteriorizar voluntad por la administración. Entonces, claro, ese Juan, cuando exterioriza voluntad, su voluntad tiene que ser una voluntad limpia, tiene que ser una voluntad prístina, tiene que ser una voluntad que no esté viciada, que no esté afectada de los vicios comunes de la voluntad, los vicios que pueden afectar la voluntad. Por ejemplo, esos vicios clásicos del error. El funcionario que es del barrio, típica, ¿no? El funcionario que es del barrio, entonces viene la persona y pide, oye, dame licencia de construcción, tal. Y entonces él dice, la calle tal, sí, esa era donde jugaba pelota con mis amigos, sí. Y el 320, debe ser la casita verde, sí. Ya no tengo que ir a visitar nada, ya sé cuál es. Y en su escritorio otorga o el permiso o no lo otorga. Pero claro, está fallando sobre un bien que no es el bien, sobre un inmueble que no es el inmueble. ¿Por qué? Porque se ha hecho una representación equivocada del tema. Dolo, no hay que decir mucho sobre esto, ¿no? Alguien compra su voluntad. O violencia, los típicos temas de intimidación, los que están viendo Escobar, el patrón del mal, ¿no? Fácil, o sea, no te das problema, dame la licencia, ¿qué quieres? Que mate a tu mamá, a tu hija, a tu abuelita, que si está muerta la resucito, la voy a matar. ¿No? O sea, ese tipo de situaciones obviamente debieran descartarse en el mundo administrativo. Ahora, hay una particularidad cuando la voluntad corresponde a órganos colegiados de la administración. En la administración, siendo tan variada, tan rica, tan diversa, tenemos órganos unipersonales, los llamados órganos persona, donde el funcionario es el órgano, y también tenemos órganos colegiados, donde el órgano está conformado por varias personas. Cuando hay supuestos en los cuales la voluntad tiene que ser formada por los órganos persona, esa voluntad tiene que formarse colectivamente, y en cuyo caso tiene que cumplirse para esos efectos las normas de sesión, quórum, decisión y mayorías para adoptar los acuerdos. Ahora, es una cosa bien peculiar que a los jueces siempre les llama la atención. En el mundo administrativo, los órganos colegiados administrativos funcionan válidamente, no siempre con la totalidad de sus miembros.
siempre es posible que haya órganos que operen con menos de los miembros originalmente contemplados. Eso va a depender mucho de su ley de organización, cosa que sería impensable, por ejemplo, en un órgano judicial donde parte de la necesidad es que el órgano esté completo por propia condición. Adicionalmente también está toda la condición de que esta voluntad es una voluntad puesta de manifiesto, es una voluntad exteriorizada bajo los distintos mecanismos de exteriorización posible. Uno de esos mecanismos, que es el que más conflicto genera, es el que tiene que ver con los silencios administrativos. Hay toda una legislación de silencios administrativos que le da un contenido, que le da un significado, que le da una lectura por mandato legal a la exteriorización, a la manifestación o no manifestación de la administración o ausencia de manifestación de la administración en un tiempo determinado y que determina la existencia o no de un pronunciamiento. Entonces, sí. Una pregunta referida al punto anterior de los órganos colegiados. Por los conceptos que van, en este caso el acto administrativo estaría representado por lo que es la decisión del ente colegiado. Sí. ¿Qué pasa con estos órganos colegiados que no constituyen finalmente el órgano resolutivo, sino un determinador, pero con mecanismos vinculantes? El caso similar con los que emiten informes vinculantes. ¿Cuál será la relación entre estos dictámenes y la Sí, todo lo que es informe, todo lo que es consultivo, todo lo que es dictaminador, estaría dentro de la categoría de lo que conversábamos hace un rato, de las actuaciones al interior de la administración. A estos, como regla general, cuando son vinculantes, ya viene un problema, ya viene un detalle, hay una discusión, sobre todo por el efecto vinculante de interpretación normativa. Entonces, el acto se convierte en un acto orientador de la interpretación normativa. El único órgano que yo conozco que genera opiniones vinculantes es la SUNAT. La SUNAT, por ejemplo, ante requerimiento no de cualquiera, sino de un gremio o de una organización, puede absolver consultas sobre el sentido de la interpretación de las normas tributarias que administra. Y eso obviamente genera una condición vinculante para ella misma en la aplicación de las normas. Entonces, ¿qué carácter tiene ese pronunciamiento? Bueno, es absolutamente atípico. Es absolutamente atípico y no es otra cosa que un instrumento de interpretación normativa para la aplicación que posteriormente el órgano va a hacer. ¿Dónde voy a discutir la interpretación? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la interpretación, pero esa interpretación no la puedo discutir por interpretación. La voy a poder discutir cuando esa interpretación se materialice en una actuación que me perjudique. Porque ni siquiera es discutible por la vía de la acción popular, porque no es una norma, es simplemente un instrumento de interpretación normativa. Y en el caso, por ejemplo, que tocabas, donde hay también interpretar el Exacto. Entonces, después de este dictamen, el acto le da la convalidación a la dictaminación de la Comisión Técnica. Exacto. Pero por la organización del procedimiento es contra el acto que tú empiezas tu camino de recurrencia. Ya si el dictamen en sí ya te está afectando y cumple prácticamente con todos los requisitos del procedimiento administrativo, digamos que en este caso sí yo podría responder. En el procedimiento de licencias no tiene mucho sentido, porque finalmente eso se va a materializar en el pronunciamiento de la licencia y es ese pronunciamiento que tú vas a discutir. Claro, y si te lo decían no hay licencia. Sí, claro. Exacto. Esa es la condición. Muy bien, me dice Alberto que hacemos un alto para servirnos ahí unos pequeños bocadillos.
como 500 años. Hace un buen tiempo, yo estudiaba construir. No pasó nada. Claro, o sea, sí me acuerdo del caso. Sandoval era el tema de los medidores, ¿no? Claro, correcto. Yo fui abogado de Zapán, el tribunal de Estado, lo conoce cómo terminó, porque yo después ya